A veces los sueños no se cumplen, son lecciones que te deja la vida y a partir de ahí tienes que levantarte y seguir adelante, volver a empezar y seguir trabajando. Eso le pasó a Bolivia, que acaba de perder el repechaje contra Irak, 2-1. Una selección iraquí dirigida nada menos que por el australiano Graham Arnold, que algunos tal vez lo recuerden por otros repechajes como el de hace 4 años. Sí, Graham Arnold es el mismo entrenador que dirigió a Australia en aquel repechaje contra Perú en 2022. Y ahora, 4 años después, regresa para eliminar a otra selección sudamericana. Y esta vez le tocó a Bolivia. Pero a pesar de la derrota y a pesar del partido donde yo creo que Bolivia sí fue superior y de haber tenido la misma intensidad y agresividad de los últimos 10 minutos durante más tiempo, tal vez hubieran podido ganarle a Irak. A pesar de todo eso, creo que sería muy injusto de mi parte quitarle méritos a lo que consiguió Bolivia. Llegaron mucho más lejos de lo que la gente pensó que llegarían cuando empezó la eliminatoria. Y sí, puede que sea por la altura, que como todos sabemos es un factor clave para que Bolivia haya hecho tantos puntos. Pero a pesar de eso, en otras eliminatorias también tuvieron la altura a su favor y no hicieron los puntos que hicieron ahora. Y en este repechaje no tenían la altura. Consiguieron ganarle a Surinam y al menos para mí fueron superiores a Irak. La diferencia la hizo la jerarquía, la experiencia, la efectividad. Bolivia llegó muchas veces al arco de Irak, sacaron más de 16 córners en todo el partido. Mientras que Irak, en las poquitas veces que se acercó al arco de Vizcarra, pudo marcar 2 goles. Bolivia necesitaba de muchas oportunidades para hacer una ocasión clara y muchas veces sus jugadores preferían intentar armar la jugada perfecta antes de patear al arco. Por eso digo que les faltó experiencia y jerarquía. Esta selección boliviana es muy joven, pero por ser jóvenes todavía tienen mucho potencial y muchas más cosas por hacer. Estamos hablando de uno de los equipos más jóvenes de toda Conmebol, con futbolistas muy interesantes como Moisés Paniagua, Ramiro Vaca, Miguel Ángel Terceros. Bolivia tiene futuro, cosa que otras selecciones no pueden decir tan abiertamente. Ahora no les alcanzó, pero tienen que empezar a trabajar para que de aquí a 4 años sí les alcance, porque estos jugadores sí llegarán a un siguiente mundial. Sobre el partido en sí, el repechaje estuvo bastante claro para mí. Se sabía que Irak sería la selección más difícil para Bolivia, no porque tengan un estilo de juego muy peligroso. Al contrario, Bolivia tuvo la mayor cantidad de tiempo el balón, dieron mucho más pases, generaron más ocasiones, se acercaron más al arco, pero tuvieron el típico problema de las selecciones que les falta experiencia. Anuncian mucho, pero hacen poco. Se acercan al arco, pero no rematan. Desbordan, pero no centran bien. Consiguen tiros libres, tiro de esquina, pero no los aprovechan. Es como si Bolivia estuviera jugando el partido pensando que lo iba a ganar por inercia, por lógica. Como si Irak fuera un equipo menor, y la verdad es que así Irak no sea un equipo muy fuerte, porque por lo que vimos en el campo no lo eran. Bolivia creo todavía que fue superior. Tenían algo que los bolivianos no: experiencia y sobre todo un entrenador que sabe muy bien cómo jugar este tipo de partidos. Graham Arnold, como muchos ya recuerdan, dirigió a Australia hace 4 años y demostró ser un entrenador que en situaciones como esta no le hace ningún asco hacer que su equipo recurra a tácticas o estrategias no muy vistosas. Defenderse la mayor parte del tiempo, si necesita poner un poquito el autobús lo va a hacer, y aprovechar los más mínimos errores del rival. Ya no podrá poner a un arquero bailarín, pero sí sabe cómo sacar de sus casillas a los equipos sudamericanos. No por nada es el primer entrenador australiano en la historia que clasifica al Mundial a una selección que no es Australia. Probablemente estemos hablando de uno de los mejores entrenadores de la historia de su país, así que tenemos que verlo con cierto respeto. De todas maneras, creo que Bolivia tenía lo necesario para eliminarlo, pero no lo supieron aprovechar. Algunos de sus futbolistas no estuvieron en el mejor nivel. Miguel Ángel Terceros, que tuvo un buen rendimiento contra Surinam, ahora parecía un poco perdido. Incluso tuvo varias jugadas donde le salieron buenos regates. Se llevaba 1, se llevaba 2, pero nunca terminaba bien. Y a veces pecaba de ser demasiado zurdo, no usaba casi nunca la pierna derecha. Siempre buscaba su mejor perfil y con eso perdía segundos. A Moisés Paniagua en la otra banda le pasaba algo parecido.
Bolivia debe tener a dos de los extremos más desequilibrantes de la Conmebol, Moisés Paniagua y Miguel Ángel Terceros, jugadores especialistas en regate de 1 contra 1, jugadores veloces y jóvenes, pero que en este partido se pasaron con los regates y con el desborde. No culminaban las jugadas cuando lo tenían que hacer y Bolivia perdía muchas oportunidades. Recordando que Miguel Ángel Terceros tiene 21 años y Moisés Paniagua tiene 18, o sea, son muy jóvenes. Pecaron de falta de experiencia. Se nota que era la primera vez en su vida que estaban en un partido como este e incluso siento que se pusieron un poco nerviosos. Incluso así Moisés Paniagua se mandó un golazo, demostrando que tiene categoría y que en el futuro va a ser un gran jugador si es que sigue por este camino. Pero no podemos evitar la verdad. A Bolivia le quedó grande el partido, le quedó grande el contexto. El verse en un estadio mexicano rodeado de hinchas que no son conocidos e incluso muchos hinchas mexicanos que en algún momento del partido empezaron a gritar ¡ole! Cuando Irak empezaba a darle pases a Bolivia y Bolivia no tenía la pelota. Los mexicanos le gritaban ¡ole! A Bolivia, como burlándose de ellos. La instancia de poder llegar al Mundial del 2026. El proyecto está pensado para que Bolivia se clasifique a la próxima Copa del Mundo. Bueno. Mensaje para todos los que nos siguen y quieran buscar un lugar para demostrar cuánto saben de fútbol, y nosotros tenemos el espacio perfecto para hacerlo con total seguridad. Basta con decir que son patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League para que se convenzan. Te dan beneficios como tu fija asegurada, o sea que te devuelven la plata incluso si pierdes aplicando los términos y condiciones. Puedes usar el código ALEX365 para aprovechar todas las ventajas como ver partidos en vivo y claro, los superaumentos. Todos los detalles los encuentras abajo. Y yo creo que las burlas para Bolivia ahora están de más. A pesar de lo que se puede decir por el contexto histórico, la selección boliviana, que es de lo que estamos hablando, viene de muy abajo. Literal desde los últimos lugares del ranking FIFA que nosotros recordamos a nivel Sudamérica. Y aún así se consiguieron meter hasta el último partido de repechajes con una oportunidad clara de ir al Mundial. Mucho más de lo que nos tenían acostumbrados en el pasado. Lo común es que Bolivia ni siquiera pelee por clasificarse. Están dando pasos adelante. Y eso es algo que se les tiene que reconocer. Y sí, es obvio que la altura les ayudó para poder sumar puntos y aquí sin la altura, Bolivia no tuvo las mismas oportunidades. Algunos podrán pensar, bueno, si Bolivia clasificaba al Mundial, igual les iba a tocar en el grupo de Francia, Noruega y Senegal, o sea, iban a ser el eslabón más débil. Pero yo creo que muchos bolivianos hubieran preferido clasificarse a un grupo donde probablemente se hubieran ido a la primera, pero al menos tener la experiencia de estar en el Mundial después de más de 30 años. La última vez que Bolivia llegó a este torneo fue en 1994, con una gran generación y un gran entrenador. Y ahora que el sueño parecía estar tan cerca, se les escapa entre las manos, en la puerta del horno. Esto puede provocar que muchos hinchas bolivianos y tal vez gente dentro de la federación crean que el proyecto no funcionó, que el plan tiene que cambiar o que Bolivia tiene que ir hacia otro rumbo futbolístico. Y yo creo que ese sería el peor error que pueden cometer los bolivianos. Bolivia, a pesar de que no llegó al Mundial, recordemos de dónde vienen, de ser de las peores selecciones de Conmebol. Han dado pasos hacia adelante. Ahora no les alcanzó para llegar a la Copa del Mundo, pero tal vez en 2030 sí, si es que siguen con este proyecto. Como les dije hace un rato, la generación de jugadores bolivianos no llega ni a los 25 años. O sea, todavía se les tiene que venir lo mejor. Y quién sabe si en el camino aparecen más jugadores interesantes. Bolivia perdió, pero ganó un proyecto. Tiene una base sobre la cual construir. Tiene jugadores jóvenes que ya se hicieron titulares de selección. Y deben continuar el proyecto alrededor de esos jugadores. La altura la volverán a tener en la próxima eliminatoria, pero lo que Bolivia necesita, si es que no quiere volver a perder un repechaje como este, es trabajar muchísimo su mentalidad. Ni siquiera creo que les falte tanto fútbol. Honestamente, en este partido creo que les alcanzaba tranquilamente. Hasta jugador por jugador tenían a varios que eran mejores que los iraquíes. El tema fue la mentalidad. No se lo acabaron de creer, se los comió el contexto, se los comieron los nervios. Puede ser normal al tener tantos jugadores jóvenes, pero de aquí a 4 años ese es un problema que tiene que estar solucionado. Bolivia no debe llorar, no debe sentirse triste esta noche, si bien las cosas no salieron bien al final, no consiguieron la clasificación,
Al menos tienen un proyecto, el cual seguir adelante. Otras selecciones todavía no tienen proyecto o están intentando armar uno. Bolivia tiene un camino, tiene un objetivo claro hacia el que quiere ir y sobre todo tiene jugadores. De todas maneras, creo que necesitan mejores defensas porque la defensa de Bolivia es bastante mala y requieren de un 9 goleador. Tienen 4 años para encontrarlo y el proyecto ya depende de ellos cómo lo ven, como algo que se termina y un sueño que no se puede cumplir, o como el punto de partida y una motivación para cumplir sus sueños.